Buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos en un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Este programa es realizado por CERVAL, Centro de Desarrollo Sistémico, y transmitido por la Radio Universidad de Chile. Hoy día tenemos un nuevo invitado. Él es Roger Claudet Danús. Es médico. Es chileno. Él estudió en Francia, donde vivió desde su niñez, y en nuestro país, de regreso, se especializó en terapia neural y medicina ortomolecular, a lo cual se dedica completamente. Roger, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto tenerte acá. Muchas gracias por invitarme. Roger, puesto sobre aquí, eso. ¿De dónde vienes, Roger Claudet Danús? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vienes? Bueno, yo nací en Chile. Uh-huh. De papá, mi padre con un abuelo o bisabuelo o bisabuelo francés. Okay. Y madre con ancestros españoles. Ya. Y por cosas de la vida nos tocó, mis padres exiliados en el 74, nos tocó ir a vivir a Francia. Ya. Mis papás politizados, los dos, muy politizados. Muy politizados. Tuvieron que migrar. ¿Y tus padres ambos nacieron en este país? Sí. Los dos chilenos. Sí. Los dos chilenos. Sí. Sí, ya no se hablaba francés en la casa, ya no. El nombre nomás francés. El nombre francés. Nombre francés. Ajá. ¿Y salieron a Francia? Sí. Mis padres eran miristas. Ya. Y tuvieron que migrar. ¿Y ya tenían más hermanos? ¿Cómo? Somos dos, mi hermano mayor y yo. Perfecto. Y llegamos a Francia. Y llegaron a Francia. ¿Y cómo fue la llegada y el desarrollo allá? Mira, fue oscuro. Llegamos en diciembre, me acuerdo. Sí. Mi padre lo sacaron de la cárcel, el embajador francés de esa época, que se portó muy bien con mucha gente, salvó a mucha gente. Ya. Lo sacaron de la cárcel y lo mandaron para Francia. Ajá. Y nosotros llegamos poco tiempo después. Okay. Diciembre en Francia, frío. El sol se esconde como a las 4:30, algo así. Olores nuevos, temperatura nueva, colores de todos los colores. Eso fue una parte bonita de llegar a Francia, llegar a culturas, colores de piel, entiendo, de culturas, orígenes. Era como llegar a la ONU, así, había de todo. Yo nunca había visto tanta diversidad, tanta raza, tanto idioma, fue como ponerle color a esa parte oscura de llegar a Francia, que fue bien fue duro. Uh-huh. Llegar a un país nuevo, un centro de refugiados, donde se compartía la mitad, porque era año 74, era el final de la guerra de Vietnam. Ajá. Y era todo el proceso que estaba pasando en Chile y en otros países de América Latina. Entonces ese centro donde llegamos era mitad vietnamita, mitad chileno. Okay. Y esas dos comunidades convivían. Nadie se entendía. Todos se miraban con sonrisas, sí, pero nadie se entendía. Entretenido. Pero había algo que los hacía como... Había una pauta que los conectaba, ¿no? Sí. Y en ese momento ya estaba... Ahí se reunió la familia, papá, mamá y los dos niños. Claro. No por mucho tiempo. Porque, bueno, mis padres siguieron militando. Ya. Mi padre siguió en la militancia, en la clandestinidad, volvía a Argentina en ese momento, volvían a hacer cosas que estaban planificando. Sí. Y en uno de los viajes mi padre desapareció. En Argentina entró en el plan, supimos muchos años después, todo el plan Cóndor.
Y en el 70, eso fue un año después, ni siquiera, o sea, un año después de la llegada, mi padre en uno de los viajes a Argentina desaparece. Desapareció. Y nunca más supimos. Y después, bueno, después, muchos años después, en el año 91, por ahí salieron unos documentos, y supimos qué había pasado con él. ¿Cómo se lo vivieron? ¿Cómo se lo vivió tu madre? O sea, pasaron, fueron como 15, tengo mal cálculo mental difícil, de 75 al 91 más o menos. Fue un gran silencio, no se habló mucho del tema. Todos sabían lo que había pasado, pero no se habló. Procesos internos, y cada uno vivió eso así como desde su propio mundo, elaborando y sobrellevando eso. Ajá. Pero no se habló mucho, nunca se habló mucho. Se habló muchos años después, años después. Cada uno fue adquiriendo herramientas. Entonces mucho silencio al respecto, mucho secretismo alrededor de todo eso. Y el colegio en Francia, ¿cómo te lo viviste? Eso fue una aventura. Sí. Fue una aventura, sí, porque era un colegio de los suburbios de Francia, donde mucha inmigración. Mucho niño que había nacido por gran parte en Francia, pero de padres de otros países, África del Norte, África subsahariana, Asia, otras partes de Europa. O sea, muchos colores y formas además, ¿no? Muchas religiones, mucha, ¿cómo decir? Mucha idiosincrasia diferente, y fue duro al principio también, porque los niños son como, nosotros éramos un grupito aparte, éramos un grupito de los que recién llegábamos, y nos teníamos que mezclar con todo este universo que ya estaba bien formado, ya existía. Los líderes estaban bien marcados, los guapos, estaba todo bien definido. Y uno tenía que llegar ahí, integrarse ahí, porque el tema era integrarse. Integrarse o integrarse. Integrarse o integrarse. Además, el idioma no estaba francés. No, porque tuvimos ahí 6 meses en una clase especial de puros niñitos que no hablaban francés, pero en un colegio normal, o sea, en una estructura normal. Ajá. Y al principio éramos como los bichos raros, obviamente. Uno es el bicho raro, entonces los niños te evalúan, te miden, te van a testear. Okay. Pero como nosotros veníamos de una familia muy extrema, mi padre siempre nos dijo, mira, los niños les van a poner problemas. Si les ponen problemas y sienten que hay algo raro, tienen que pegar. Tienen que pegar. Así se establecen las relaciones. Así es. No conversen, no van a poder conversar. No van a poder conversar. No hay lenguaje. No hay lenguaje, entonces tienen que pegar. Okay. Y nos entrenaba y todo, ¿no? O sí. Es como también el militante en casa, ¿no? Exactamente. Era bravo. Y nos entrenaba, y todavía tengo recuerdos de entrenamiento, así como medios militares. Ya. Y bueno, y sucedió, y hubo que ahí hacer un espacio, hacerse su espacio. Marcar territorio. Y fue muy divertido, lo conversábamos de repente con mi hermano, porque al principio, claro, como que todos te molestan, y llegó un momento donde nosotros llegábamos al colegio y abrían camino. Ya. O sea, ya estaba queríamos jugar a esto, nos dejaban jugar a esto, entonces sirvió. O sea, es como abrirse el espacio. Suena raro, pero sirvió. ¿Y a partir de ahí? Bueno, a partir de ahí nos transformamos en perfectos pequeños franceses, porque con el nombre rápidamente uno habla perfectamente francés. ¿Eran chiquitos? ¿Qué edad tenían? Yo tenía 9, mi hermano tenía 12. Ya. Y de ahí partió la vida francesa, o sea, nosotros sin idea de futuro, o sea, sin proyección. Después me enteré muchos años después que nuestros padres y toda la gente que se movía ahí en nuestro medio chileno,
ellos pensaban que esto era un asunto de un par de años y que todo iba a volver a la normalidad de alguna manera, de alguna una manera, manera extrema o más sí, democrática. sí. Pero ellos tenían eso en mente. Entonces, por un lado, nosotros crecimos ahí como sin proyección particular, adaptándose, entrando la resiliencia. Un niño llega ahí, bueno, hay que pararse y seguir caminando. Ajá. Pero siempre con alguna voz del entorno de retornar a Chile. Siempre siempre había alguna idea de retornar a Chile. Entonces, yo fui creciendo entre perfecto pequeño francés con mi mundo interior. Muy poca gente sabía de mi historia y muy poca gente sabía que si yo no lo decía, nadie sabía que yo no era francés. Yo tenía otra cosa dentro. Sin duda. Pero siempre con esa ideita de que Chile es mi país. Chile es mi país. Chile es mi país y en algún momento vamos a volver a Chile. Ya. ¿Y mamá también resonaba con eso? Sí. Bien. ¿Y cuánto tiempo ocurrió? ¿Cuánto tiempo? 25 años. 25 años. Sí. Más tarde eso ocurrió. Entonces, bueno, hice la primaria, la secundaria en Francia, amigo, ahí aprendí a conocer, de todas las cocinas, de todas las culturas, de todas las religiones, Entonces uno va creciendo con puros niñitos y amigos que tienen distintos orígenes. Entonces se va llegando de todo, abriéndose al mundo, básicamente, abriéndose al mundo. Ajá, bien. ¿Y cómo es que en ese tránsito llega la opción de ser doctor, médico? Eso es tengo varias teorías. Ya, pongámoslas todas sobre la mesa. No, es que mira, es algo, yo no recuerdo haber querido estudiar otra cosa de siempre, así como... Puede que mi madre haya sido una médica frustrada, que no pudo estudiar medicina, porque me llegan cosas o conversas por ahí de repente, de que puede que nos metió el bichito. Mi hermano es médico también. ¿Tu hermano Los también dos médico? Los dos estudiamos en países distintos, pero médico también. Médico también. Y otro tema era que uno siempre tenía el tema de volver a Chile. Entonces, claro, había que estudiar algo universal, que pudiera servir en cualquier país. Perfecto. Pero antes de eso también nos estuvimos metidos en un mundo muy politizado en las juventudes miristas en Europa. Íbamos todos los años a unas reuniones que se juntaban todos los jóvenes. Ajá. Eran como unos campos de vacaciones de verano, así con educación política, con educación de situación política internacional, nacional. Era muy estudioso, mucha chacota también, porque toda esta juventud que teníamos en Europa, que Ajá. teníamos unos adultos ahí que nos hablaban, nos hacían estudiar, pero nosotros teníamos otra vida. Nosotros éramos lolos europeos, entre comillas. Sí. Y teníamos otra vida, teníamos otra vida. Teníamos esa parte así bien estudiosa, política, pero otra parte que era la chacota de la edad. Ajá. Y ahí fue naciendo también una conciencia mundial y un deseo de hacer algo por el planeta. Ajá. Y poder ayudar desde lo que uno hiciera, poder ayudar. Y salía también las brigadas internacionales, la fantasía de las brigadas, de ayudar en cualquier país, y la medicina era una opción súper noble, súper noble, como el ídolo de esos años de nuestro, que era Che Guevara, que era médico, que era guerrillero, médico. Entonces era como nuestro... Es como el ícono. Che Guevara era... Nosotros crecimos con el Che Guevara. Crecieron con Che Guevara.
Sí. Así como el punto de mira. Sí. Y en ese sentido, en este crecimiento, en esta adolescencia y adultez joven, ¿qué pasó con la lengua española, con el idioma? Eso se mantuvo, eso se mantuvo en casa. Mi madre nunca nos quiso hablar francés. Nosotros al principio llegamos y queríamos, pero nunca nos quiso hablar francés. Mantener el idioma, la lengua materna. La lengua materna. La lengua materna. Y se mantuvo, y en casa hablábamos. Entonces, incluso generaba como vergüenza cuando nos hablamos francés entre nosotros. En el mundo privado. En el mundo privado, claro. Llegaban amigos, llegaban franceses a casa. Sí. Y era raro, costaba hablar en español porque los otros no entendían. Sí. Pero tampoco podíamos hablarnos en francés entre nosotros, porque era una tranca que había ahí, no sé. Sí. Entonces no hablábamos. Se quedaban en silencio. Hablamos con los otros nomás y no nos miraban. Se quedaban en silencio como si hubiera estado como... Era raro eso. Compartimentos, sí. ¿no? Claro, exactamente, bien compartimentado, sí. ¿Cierto? Sí, como potente. Sí. Ahora, agradezco que nos haya seguido hablando, que mi madre nos haya impuesto eso, porque hubiera sido muy fácil con mi hermano, o sea, una imposición suave, si no fue ninguna. Con mi hermano hubiera sido muy fácil ponernos a hablar francés y perder el idioma. Y perder el idioma. Sí. 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 Entonces se mantuvo el idioma y bueno, me ayudó en el colegio, me ayudó porque me sacaba notas buenas en español y con eso salvaba. Entonces. Ya, bien. ¿Y la escuela de medicina? Uh-huh. ¿Cómo te la viviste? Ese fue otro cambio. Y yo vivía en los suburbios. Sí. Y liceo de suburbio, un mundo de suburbio. Un mundo de migrantes, de mucha diversidad. De mucha diversidad, exactamente. De tener que marcar el territorio. Sí. ¿Verdad? Era rudo, pero era bien. Era bien. Bien, pasamos bien. Con códigos bien Código, definidos. Exactamente. Se actuaba más que se conversaba, no había mucho... Y llegar a la Facultad de Medicina fue llegar a París intramuros, así en París, en la Facultad de Medicina, con toda su historia y con toda su... Y una población bastante diferente, y ahí llegábamos a chiquillos más... gente más pudiente económicamente, con más familias más. Otra esfera. Otra esfera. Ya. Donde de nuevo fue ser un poquito diferente a todo el ambiente, eran otros códigos también, fue como un cambio, mira, nunca había pensado en eso, fue otro cambio ahí, otra adaptación que hubo que llegar, mirar, ver cómo funcionaba todo esto y empezar ahí a interactuar. Entonces, claro, uno instintivamente, o no sé qué atrae, que uno se junta con la gente que es más o menos como uno. Pero que va resonando. Va resonando. Y después abriéndose. Abriéndose al todo. Que nosotros también veníamos de un mundo muy polarizado, el bien y el mal. Muy polarizado. Como la luz y la sombra. Claro. Ya. Y después uno se va dando cuenta que, claro, hay zonas... Hay varios ámbitos ahí que no todo vale, todos los matices, y que despolarizar un poco la vida también, despolarizando. Eso fue un aprendizaje a lo largo de todo ese recorrido entre la infancia, la adolescencia, la adultez joven, aprender a despolarizar. Perfecto. Vamos a ver la paleta de colores, ¿no? Que surge entre el blanco y el negro. Exacto, hay millones. Y muchos válidos, sí. Todo válido. Sí. Genial. Y la carrera propiamente tal, el estudio de la medicina, ¿cómo fue para ti? Yo nunca he sido muy estudioso, que no escuchen mis hijos esto, yo nunca he sido muy estudioso, ¿no?
todo el proceso de la secundaria fue complejo porque no me gustaba estudiar, me aburría, prefería pasarla bien. Bueno. ¿Qué era pasarla bien? Pasarla Roger? bien era juntarse con los amigos, era patiperrear, era jugar, era conversar, era las fiestas, era la fiesta, como bailar, como entretenido. Tenido en el entre. Y llegué a medicina, donde en Francia uno tiene que tener el bachillerato y se inscribe a medicina. Y al final del primer año hay un concurso, donde el 20% sigue estudiando y el 80% se tiene que dedicar a otra cosa. Okay. Es un concurso, o sea, cualquiera se inscribe, porque yo por notas no, de ninguna manera, tenía un prontuario bien amplio. Terrible. Y llegué a medicina y como que seguí con la misma movimiento así de pasarla bien, descubrir mundo, descubrir gente, otra vez. Pero ahí empecé a darme cuenta que si no me ponía las pilas no iba a poder estudiar medicina. Era una opción de estudiar medicina y después tenía que... Y me puse a estudiar. Es el proceso adaptativo, ¿no? Que es como... adaptativo. Ya. Y me fue bien. Y me fue bien. Nadie entiende cómo, porque con el prontuario que tenía, pero me fue bien. ¿Y te gustaba? Sí, me encantó. Me encantó. Sí, me encantó el anfiteatro, me encantó el contenido, me encantó. Me encantó. Y me puse a estudiar. Y me fue bien. Y en Francia se estudia gratis. Hay que ganarse el cupo, pero se estudia gratis. O sea, yo siempre cuento esto y todos alucinan. Yo en Francia para estudiar medicina pagaba 100.000 pesos al año. Con seguridad social, con gimnasio, todo. Con biblioteca. Todo. Y esas bibliotecas con olor a la historia. Y uno pisa y siente así que hay siglos y siglos de conocimiento. Y un olor, ese olor a la biblioteca de medicina. Me imagino que todas las bibliotecas, pero es la que yo conocía, biblioteca de medicina, era entrar en un mundo, así uno sentía como el peso de la historia. De la historia. Que pesaba, pero que también como que daba ganas de pertenecer ahí, ¿no? Exacto. Como a ese cúmulo de conocimiento. ¿Y qué particularmente te atraía de la medicina? ¿O te atrajo allí? Medicina, después viene, en Francia ese primer concurso. Y después viene otro concurso al final de los estudios para hacer especialidades. ¿Ya? Y a mí nunca me llamó la atención la especialidad, después entendí por qué. Nunca me llamó la atención la especialidad, pero me llamaba mucho la atención la urgencia, la acción. La acción, la medicina de urgencia, la UTI, el SAMU. O sea, entre el límite entre la vida y la muerte. Sí. Salvar vidas puede ser la fantasía del salvador, de ayudar, de salvar vidas. De salvar. O sea, es como en urgencia, es como... Claro. O se salva o se salva. Entonces yo me dediqué, o sea, yo como no quería estudiar especialidades, me dediqué a estudiar para medicina general. Pero dentro de la medicina general siempre opté por pasantías de urgencia, de cardiología, de SAMU, de UTI, de ese tipo de cosas. Y me dediqué a eso un tiempo, a trabajar en eso, en urgencia, en rescates, en domicilios, partíamos con maletas, con todo, así como en accidentes de autos, de trenes, de todo ese tipo de cosas. Andábamos en helicóptero, era entretenido. Era entretenido. Pero muy estresante. Sumamente estresante, sí. Y en este transitar por la medicina, ¿qué significa o ha significado el cuerpo humano para ti, Roger? Pero eso fue mucho después, tomó sentido el cuerpo. En esos años, en ese tiempo, el cuerpo era un transportador de cabeza nomás. Era un transportador. Era como, sí, o sea que así nos enseñan también. Sin duda. Los estudios de medicina y yo creo que siguen igual.
una cosa completamente apartada de la cabeza, que era como para mantener la cabeza y mantener viva la cabeza, no sé, como Ya. bien resumido, pero Sí, sí. no tenía ningún sentido particular el cuerpo, aparte de mantenerlo en equilibrio, para que pudiera Sostener. sostener la cabeza y funcionar de manera óptima para sostener la cabeza, que era Ok. era era el sistema, o sea, lo fundamental en el organismo era la cabeza. Ya. Es la materia pensante. Y en el trabajo de urgencia también era reparar el cuerpo. Claro, mantenerlo vivo, Mantenerlo el vivo. cuerpo, mantenerlo vivo. Ah, bien. Coste lo que coste, con las consecuencias que tuvieran, era mantenerlo vivo. Mantenerlo vivo. Y después de eso, ¿cómo ocurre en medio de eso la idea del retorno? Bueno, era algo que se venía gestando mucho tiempo, o sea, yo crecí con esa idea del retorno, no quería mirarla, no quería verla, pero por otro lado todo me llevaba a mirarlo porque yo no me sentía francés, Sí. yo no me sentía que era chileno. Ya. A pesar de haber vivido como un perfecto francés, no te sentías Claro, tenía francés. esa cosita dentro que Chile era mi país. Y yo volvía casi todos los años a ver a mi abuela materna, Ya. acá a Chile, que estaba en Chile, y llegaba acá y feliz, o sea, era mi país. Ah. Y volvía a Francia, y era todos los años así como un remember, así de volver, de que volví a mi país. Volver a mi país. Y se dio que como en el año 2000, por asuntos familiares, por asuntos personales, decidí volver a Chile, a mi país. Ajá. Y llegué a Chile y empecé a ver cómo funcionaba en el día a día todo esto. Lo cotidiano. Cotidiano, la idiosincrasia, en qué se había transformado, cómo se había desarrollado Chile, los códigos, todo eso, y fue súper diferente a la fantasía. Tampoco era mi país. Tampoco era mi país. Tampoco era mi país. Entonces, otra adaptación más. Otra adaptación más. Y tuve que revalidar, y me enfrenté al mundo médico chileno. O sea, ahí me tomé contacto con el mundo médico chileno y fue otro choque. Otro choque. Otro choque. Y otra realidad médica también, porque había que profundizar en la reválida, cosas que en Francia uno, por la realidad por la realidad chilena, sociosanitaria, para ponerle un nombre, Ajá. había que saber cosas acá que en Francia uno no le daba mucha atención tampoco, porque en Francia tú estás a media hora de cualquier centro de urgencia, de alguna matrona, de algún ginecólogo, obstetra, de algún cirujano, y acá no. Entonces acá los cabros salen con una formación mucho más, como decir, práctica, general, amplia, donde se exige mucho. Y tuve que reestudiar de nuevo, aprender muchas cosas de nuevo. Reaprender. Claro, y enfrentarme a ciertos profesores rudos, muy exigentes, muy soberbios. Racistas también, porque cuando yo revalidé, yo tuve la suerte, yo era chileno, me trataron razonablemente bien. Ya. Pero en el entorno había mucho médico extranjero y yo era choqueante la manera de tratar a los médicos extranjeros. Okay. No todos, pero en muchas oportunidades se dio que yo estaba choqueado, realmente choqueado. Y ahí quiero hacerte una pregunta que probablemente cruce con transversalmente lo que venimos conversando. ¿Qué piensas sobre el poder? Vaya pregunta. Poder en esta estructura, en estas sociedades patriarcales y capitalistas. Que básicamente, bueno. Pero más es como es el pensamiento de dentro, ¿no? Que es como
tú que te lo has vivido desde distintos sitios y en distintos lugares. Poder depende de lo que uno haga con el poder. O sea, el poder te lo atribuyen los otros, creo yo. El empoderamiento es otro tema, pero poder te lo atribuyen los otros. El poder puede ser bueno mientras no pisoteemos a nadie. O sea, si hay un poder de decisión, de bien común, hablamos del poder de la política, el poder de poder ayudar, el poder... para mí el poder tiene esa visión media negativa igual, ¿eh? El poder de poder decidir de todo, sobre todos y hacer lo que uno quiera con todo. Pero depende de lo que uno haga con el poder. Hay un poder que puede ser ayudar. Poder ayudar, mira. Poder ayudar. Poder ayudar. Uno adquiere conocimiento, uno adquiere experiencia que te puede dar a la mirada de cierta gente algún poder. Uno tiene que manejar ese poder, porque yo creo que el poder te lo dan los demás, porque la mirada de los demás o el pensamiento de los demás. Quedarse con los pies en la tierra y usar ese poder que te dan los demás y cuidar, de no pisotear, de no imponer, de no pisar a nadie. De no pisar a nadie. Bien. Y una vez en este país, ¿cómo te lo vives y te despliegas en eso? Tuve muchas oportunidades, pensé en volver a Francia, sobre todo en el proceso de reválida, que fue rudo y me di cuenta que era bien francés también en todo este proceso. Pero como que no había vuelta atrás. Como la opción está tomada. La opción está tomada y aquí es, y ¿qué hago yo para estar bien acá? ¿Qué hago yo y cómo me muevo? Porque tengo ciertas cosas de aquí, no todo me gusta, no todo. Pero al final no hay paraíso en la tierra, o sea, uno se hace un espacio y se crea sus conexiones. Y una vez más, acá en Chile, uno empieza a juntarse con gente que te resuena. Gente que tuvo historias de sufrimiento, de dolores, de resiliencia. Y uno ni se da cuenta al final, porque como que te atrae, o ellos te atraen, o uno los atrae, y después con el tiempo se va dando cuenta que hay historias bien comunes. Y gente claramente que había tenido experiencia con afuera, o con pérdidas, o con rupturas fuertes. Y sigue siendo así, me llegan y me atraen, o me voy rodeando de gente con esa apertura que le tocó, para bien, para mal, por bien o por mal, tener que abrirse a otra cultura, a otra forma de vida. Creo que es resiliencia, los resilientes se atraen, parece, hay algo ahí hay como determinadas melodías que van como articulándose en una sinfónica. Resonancia. Sí. Y después de vivir todo eso, bueno, en otro nivel, en otra dimensión, venía esto de los duelos. ¿Cómo elaboraste los duelos? ¿Cómo los has ido como transitando con ellos? Estaba pensando en esto que dijiste hace un momento. Mucho tiempo después nos enteramos de la desaparición del padre en Argentina por unos documentos, etc. Claro, o sea, todos teníamos claro lo que había pasado, o sea, todos sabíamos internamente que mi padre no estaba vivo. Todos eran tu hermano, tu mamá. Sí, y la familia política. La familia política. La familia política que se juntaba todos los domingos en mi casa. En Francia. En Francia, sí, a comer empanadas. ¿A comer empanadas? Sí.
Eran los domingos chilenos. Los domingos chilenos. Claro, de lunes a sábado éramos franceses y el domingo éramos chilenos. Sí. ¿Y quién cocinaba? Mi mamá. Mamá. Mi mamá, gran cocinera mi mamá. Sí. Genial. Era puro amor, amor en el plato. Amor en el plato. Mi mamá no era muy demostrativa por crianza, por historia. Ajá. No era muy expresiva, pero cocinaba increíble. Era puro. Después, muchos años después, entendí que eso era puro amor. Puro amor. Cocinar y comer, sentarse a comer, era puro amor. Platos chilenos. Platos chilenos, sí. Ajá. Sí. Y famosa con todos mis amigos, mi mamá también. Que todos los chiquillos, que mi casa se transformó en un centro de acogida de todos estos cabros también, donde habían familias muy duras, muy duras, o muy religiosas, por cierta parte, musulmanes. Muy cerradas. Muy cerradas, muy religiosas. Habían familias judías muy religiosas, familias musulmanas muy religiosas. Ajá. Y educaciones muy rudas, muy rudas. Ajá. Y se juntaban todos en mi casa ahí a comer chancho. ¿En serio? ¿Qué quieren comer, chiquillos? Chancho. Chancho. ¿Y mamá cocinaba? Mamá cocinaba. Ah. Entonces era muy divertido porque nadie podía comer chancho en su casa. O sea, los musulmanes o los judíos no podían comer chancho porque era pecado. Y le pedían a mi mamá asado de chancho y mi mamá les hacía asado de chancho. ¿No? Y los domingos, claro, era la comida chilena para el núcleo chileno. Para el núcleo, sí. ¿Y cuál era la pregunta inicial? En otra dimensión te vivías los duelos. Entonces, no sé si es que el duelo no sé qué es el duelo al final, qué es aceptación, entender, despedirse, el nunca más. Pero fue un proceso que todos sabíamos que mi padre ya no estaba, que estaba muerto. Estaba muerto. Sí, pero en el 90 cuando arrestan a Pinochet en la clínica y que empieza todo el proceso de los franceses. Porque mi padre era francés, tenía nacionalidad francesa. Sí. Y era parte de los detenidos desaparecidos franceses, por los cuales el gobierno francés pedía información, pedía. Okay. Entonces cuando arrestan a Pinochet, o sea, cuando detienen a Pinochet en Londres, el gobierno francés empieza a hacer todo un proceso legal para extraditarlo, para llevarlo a Francia, y como el juez Garzón en España, pero en Francia. Empezaron a hacer todo un proceso. Y aparece a la luz la historia de mi padre. Entonces aparece público, o sea, yo como te digo, era un francés como cualquier otro. Mucha gente de mi entorno sabía que yo tenía algo de chileno, pero no tenía idea de mi historia. Ajá. Y de un día para otro aparece en la portada de los diarios la foto de los 4 franceses detenidos desaparecidos, dentro de los cuales está mi padre, Jean-Yves Clodet, y amigos o conocidos. Oye, hay un Clodet en el diario. Dije, sí, mi padre. Y ahí tuve que sacar toda esa historia y procesar un poco esa historia. Fue doloroso porque yo pensaba que lo tenía tapado, lo tenía ahí bien, claro, lo tenía ahí, pero no, mientras no saliera estaba ahí bien guardadito. Y hubo que enfrentarse a eso y empezar a hablar y empezar a... Fue como materializar en palabras y en hechos que mi padre. Entonces el duelo se fue procesando de a poquito y salió a la luz. Para mí salió a la luz, lo hablé. ¿Y con tu hermano cómo se vivía esto en la familia? Mi hermano ya estaba se había ido a Argentina, mi hermano, a estudiar a Argentina. Y con mi madre empezaron conversas. Así, pero bien, sí, empezaron a salir detalles, conversas, lo que le pasó a ella
cuando se supo que lo habían detenido, todo lo que tuvo que hacer ella en el día a día, trámites, alegar a Francia, avisar, pasó esto, todo ese cotidiano que tuvo que vivir ella en una época que nosotros no nos enteramos porque no sabíamos. Ustedes estaban... Toda esa lucha, toda esa pelea Sí. que tuvo que dar para que el gobierno francés reaccionara y se preocupara. Ajá. ¿Y el entorno, los amigos, tus amigos en ese momento? Es como pregunta, ¿existía eso? Sí, o sea, así como, ¿qué onda? ¿Qué? Pero en francés. En francés. ¿Qué onda? Pero en ¿Qué francés. onda? Y mucho, como decir, fue mucho apoyo, o sea, mucho, wow, pero ¿cómo no hablaste de eso? Pero ¿cómo no? Ahora, los cercanos, mi pareja de esa época sabían, obviamente, Sí. pero el 80% de mi entorno no tenía idea, no tenía idea. Entonces ahí fue abrir, hablar, contar, y fue bonito. Sí. Fue bonito poder soltar eso. Sí. Yo no tenía, o sea, yo no era que lo retuviera, no estaba forzando algo, no estaba aguantando, claro. No era consciente, exactamente. Pero estaba ahí como... Pero fue soltar una mochilita, sí. Que me di cuenta después, fue soltar una mochilita. Y la relación, Roger, de ti con los abuelos materno-paternos, ¿existían los abuelos paternos cuando venías en esas vacaciones a Chile? No, porque mi abuela paterna se fue a vivir a Francia y ella la teníamos más cercana, más cotidiana, más regular. Sí. Mi abuela materna quedó, la que se quedó acá, y era como el cordón umbilical a Chile, digamos, era cordón con la infancia, con los recuerdos de los primos, con la casa de la playa, era como ese cordón que te conecta con la infancia feliz, con la Matrix, como la matriz de recuerdos e imágenes, ¿no? Y desde esto de ser médico, de revalidar, ¿cómo transitas a esta nueva especialidad que vas desarrollando? Bueno, como te decía, ninguna especialidad me llamó la atención. Sí. Pero después fue entendiendo que, bueno, llegué a Chile, revalidé, trabajé en un centro médico de hacer números y atender. Entonces estaba regido por el rendimiento. El rendimiento, y una medicina muy precaria en el sentido de que eran 10 minutos, 15 minutos por paciente. 15 minutos por paciente. Donde al final del día uno pensaba, pero ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No tenía idea de la persona que estaba frente a mí. Entonces era una medicina bien sintomática. Moco, ya, listo, nos vemos. Dolor de guata, ya, y eso. Entonces te va frustrando, me iba frustrando. Me iba como, no sé, esa sensación de no estar satisfecho, como que no me apasionaba, como ir perdiendo el sentido, ¿no? Perdiendo el sentido, exactamente. Era como no quiero hacer esto. No se intelectualizaba en ese momento, pero no me sentía bien con eso. Y fue apareciendo. Yo en paralelo hacía artes marciales. ¿Artes marciales? Sí, desde Francia, hacía unas cosas así. ¿Como artes marciales como karate y esas cosas? No, yo en Francia hacía full contact. Full contact. Full contact, que era combo y patada. Combos y patadas. Combos y patadas. Así como cuando papá los entrenaba. Exactamente. Y acá en Chile empecé a hacer aikido. Aikido. Y un día en aikido me llega un golpe así muy fuerte. Y yo pensé que tenía un par de fracturas de costilla, que nada que hacer, entonces... En el cuerpo. Sí.
un par de fracturas ahí, nada que hacer, no me preocupé, pero duró el dolor, y duró el dolor, y duró, y empecé a hacer exámenes y no había nada. Me dolía. Y dolía para respirar, Dolía para para vivir. respirar, para caminar, para todo. Para todo. Había un dolor ahí que no, yo pensaba que era, ¿cómo decir?, orgánico, anatómico, pero parece que no. Pero era en la caja torácica. Era la caja torácica. Y me tomé de todo, me tomé una farmacia entera, me hice exámenes y no había nada. Y mi hermano me dice, oye, pero el doctor Kim, que era un doctor chino, de medicina china, me dice, ¿por qué no voy a ver al doctor Kim? Ya. Y fui a ver al doctor Kim y me dice, no, ya, y no me pesca. Y me dice, no, te vas a ir a hacer unos masajes con mi masajista. ¿Ya? Partí a hacer masaje y en 3 sesiones me quitaron todo. El dolor. Entonces ahí dije, chuta, hay algo que no estoy entendiendo. Hay algo que está como fuera de mi campo. ¿Qué es esto? Quedé así muy metido y me metí a estudiar medicina china con él. Y después, bueno, cuando uno viene a la medicina científica cuadrada y se abre un poquito, aparecen muchas otras cosas. Y fueron apareciendo todas estas otras cosas de la terapia neural, de la medicina biológica, de las homeopatías de segunda generación, de la medicina ortomolecular, y va tomando sentido porque ya se va abriendo tu concepto de ser humano, tu concepto de cuerpo, tu concepto y apareció el cuerpo. Apareció el cuerpo, aparecieron las emociones. Las emociones. Sí, porque con la medicina china te conecta directamente el cuerpo con las emociones. De hecho, para la medicina china el cerebro es una tontera, es un apéndice tóxico, no hay meridiano de cerebro, por ejemplo. Hay muchos meridianos que pasan por cabeza, pero no hay meridiano de cerebro. Es mucho más importante el meridiano de la vejiga, por ejemplo. Ajá. O sea, hay un meridiano de vejiga y ya. Para nosotros occidentales la vejiga ¿para qué sirve? El pipí. Ajá. Nada más, es una bolsita de pipí. Ajá. No, para los chinos el riñón, un órgano importante, el hígado, hasta la membrana del corazón, el pericardio, o sea, una membrana que está alrededor del corazón tiene un meridiano. Y el cerebro no tiene. Entonces, el doctor King decía, no, esa tontera, que el cerebro está aquí. El cerebro está acá. Entonces, ahora, actualmente, bueno, hay mucho interés por eso, la gente como que ya, pero para un médico, hace casi 20 años, que te dijeran que el cerebro está acá. Acá como en la zona abdominal, ¿no? En la zona abdominal, claro. Sí. Entonces, ¿pero ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es esto? como que el miedo está en el riñón, pero ¿dónde está la conexión entre la emoción y el órgano? Ajá. Entonces van apareciendo eso y se va abriendo el entendimiento, se va abriendo otro mundo, totalmente, y va tomando sentido. Entonces ahí uno va tomando sentido el por qué empecé a estudiar medicina. ¿Y cuál es el sentido? ¿Por qué empezaste a estudiar medicina? Para tratar, yo creo que emociones. Para tratar emociones. O sea, entender que el cuerpo está expresando cosas. Que el cuerpo no es un transportador de la cabeza, sino que el cuerpo es un sistema sumamente inteligente, ¿verdad? Inteligencia absoluta, sin juicio, sin valores, sin moral, sin religión, cuerpo de inteligencia pura. Está más allá de todo eso, ¿no? O sea, sí. Sí. Y es muy entretenido porque en el día a día se va transformando en eso, o sea, en ver las conexiones entre la terapia neural trabaja con eso, por ejemplo. La persona llega, uno va al médico, me duele esto, o me pasa esto. Entonces, hacer toda la historia de vida, hablar con la persona, ver toda su evolución, de dónde viene, de estructura familiar, y cómo se fue construyendo esta historia para llegar al momento donde me duele la rodilla.
No tomar la rodilla y darle un antiinflamatorio o meterle un cuchillo para operar y punto, ¿no? Entender que el dolor de rodilla en este caso es un síntoma de una historia. De toda una historia que hay detrás, toda una historia, toda una evolución, y eso es entretenido, Sin muy duda. entretenido. Sin duda. Claro. ¿Cómo llega una persona a ese? Porque no deja de ser un equilibrio ese dolor de rodilla. En el momento que se presenta el dolor de rodilla, digo dolor de rodilla como podría decir cualquier enfermedad, cualquier síntoma. Desde el dolor de costilla hasta un dolor cáncer, de costilla, ¿no? hasta un cáncer, una rinitis, un colon que habla todo el día, que se hincha. que alega. Una depre. Una depre. ¿Cómo se llega a eso? Y cómo... y que eso no deja de ser un equilibrio. Exactamente. Que no nos queda, puede que no nos quede bien, pero es un equilibrio que encontró este sistema, este sentipensar, para poder seguir vivo. Para poder seguir en ese vivo, exactamente. Sosteniendo ese equilibrio entre lo físico y lo emocional que es así. Es así. Y ahí es donde es entretenido, porque si uno empieza a mover lo físico, el equilibrio se mueve y se va a mover lo emocional. Exactamente. Y ortomolecular. Ortomolecular es el significado es la molécula correcta. ¿No? De ahí viene ortomolecular. Lo ortomolecular trabaja con los desequilibrios más metabólicos. Si estamos hablando de un organismo, un hígado, por ejemplo, un riñón. La vida, el día a día, el cotidiano, los contaminantes que uno consume, que uno respira, las ondas electromagnéticas van generando metabólicamente desequilibrios moleculares. Un hígado que no logra depurar bien el organismo, por ejemplo, una tiroide que está saturada de información. Y todo esto, o sea, nuestro metabolismo es muy antiguo, muy antiguo, no se ha adaptado, necesitaríamos miles de años para adaptarnos a lo que estamos viviendo. Al entorno emocional, al entorno electromagnético, al entorno químico, cultural, emocional, todo. Entonces, este metabolismo como medio prehistórico no se la puede. No se la puede, claramente. Entonces, lo ortomolecular trabaja en como pagando las deudas metabólicas, reparando, dándole materia prima al organismo para que el organismo se mantenga óptimo, las funciones metabólicas, las funciones fisiológicas se mantengan óptimas. Trabaja infinitamente. Exacto, sí. Entonces, reparando, optimizando funciones, y todo eso con materia prima, que son la materia prima, aminoácidos, vitaminas, minerales, alimentación, compensando. Y en la medicina ortomolecular tiene que ver como con aportar la materia prima necesaria para... Claro. Entonces, con lo mismo, con esta historia, uno va sabiendo cómo vive una persona, qué come una persona, qué actividad física tiene una persona, y en base a la sintomatología, en base a la emocionalidad, si es que hay que complementar, si es que hay que reparar, si es que hay que optimizar alguna función, se complementa, son complementos. Siempre acompañado de estilo de vida. Ahora, estilo de vida no hay norma, no hay buena manera o mala manera. Cada estilo de vida en base a cada persona. Y a lo mismo, a la historia. Si al final cada persona es única, o sea, no hay protocolo, hay muy poco protocolo. O sea, no existe una manera correcta de vivir la vida. Qué bueno que no, por favor. Genial. Cada uno tiene que encontrar su equilibrio donde se sienta bien, o lo mejor posible. Que es sentirse bien, no vamos a entrar en eso, que es sentirse bien, pero lo mejor posible. Al menos sentirse.
Bien. Y estamos en un momento de cierre. Se nos fue la hora. Bueno. Me quedan una infinidad de preguntas por hacerte. Volvamos. Volveremos en un segundo programa. Yeah. Pero para cerrar este programa, yo quisiera, bueno, de todas las preguntas que empiezan a inundar mi cuerpo, ya no mi cerebro, mi cuerpo, me surge es como, ¿qué piensas o sientes de la vida, Roger? Me gusta la pregunta. ¿Qué siento de la vida? Que hay que vivirla. Hay que vivirla. Hay que vivirla. Hay que vivirla, hay que vivirla, hay que gozarla, hay que disfrutarla. Ajá. Mucha frustración en nuestras vidas. Sí. Nos impone todo el entorno, mucha frustración, mucho deber ser. Tengo que ser así, tengo que pensar así, tengo que producir tanto, tengo que pesar tanto, tengo que tener el pelo así, las normas de tengo que tener la glicemia así, la presión arterial así. Y nadie puede cumplir con todo. Entonces mucha frustración y muy poco espacio para el disfrutar. Ajá. Disfrutar no quiere decir reventarse, disfrutar quiere decir sentarse a comer, conversar, darse tiempo, no hacer nada. Eso. Y la vida, bueno, que tome sentido, rebelarse un poquito rebelarse. Mi medicina es una forma de rebelarme, heredado de mis padres. Sin duda. Que no pudieron en su momento hacer lo que ellos pensaban que había que hacer. Bueno, tratar de hacerlo de otra manera. De otra manera. Qué impresionante que actualmente no sea más fácil proyectar el final de la humanidad. Ajá. Que el final de este sistema que nos está llevando ahí. O sea, más fácil proyectar el final de la humanidad con todo lo que estamos viendo de Greta, sí. De todo eso, que decir, oye, pero si este sistema capitalista, no vamos a enfrentar capitalismo, comunismo, eso no. Hay otros matices hay también. Otros. No, sí, por favor. Ajá. Pero eso, reflexionar un poquito, el sentido de la vida es eso, ¿qué estamos haciendo mal que nos está llevando a pensar en el final de la humanidad? Es como en esto es como los síntomas, es como lo mismo del cuerpo. Exactamente. Es como cómo llegamos hasta aquí y en este equilibrio, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Claro. Bien, genial. Muchas gracias. A ti, fue un disfrute. Gracias.